Buenas tardes. Hoy quiero hablar sobre mi experiencia con el servicio comunitario. De verdad que esta experiencia con el servicio comunitario ha sido muy satisfactoria porque ayudé a madres solteras, a madres que, que tienen hijos menores, a personas que quieren tener un nuevo emprendimiento, personas que tienen pocos estudios y que le ayudó mucho a estas charlas. Mi experiencia en cuanto a la primera charla, que fue la de protección integral de niños y adolescentes, fue muy beneficiosa, puesto que dentro de este núcleo a quien le di la charla, había una persona, una joven de 26 años, que tenía su hija de 2 años, pero que sin duda quedó soltera, porque el papá se fue y no quiso hacerse responsable de la bebé. Sin embargo, a esta charla le sirvió mucho en conocer los derechos que tiene su niña a tener la manutención de su papá. Es por esto que ella se guió más sobre los deberes y derechos que tiene, los deberes que tiene el señor y los derechos que tiene su hija a un bienestar. También fue muy beneficioso para otra señora que tenía 56 años y que tiene un hijo menor de edad. Le sirvió mucho conocer los derechos que tiene su pequeño, todas las protecciones que tiene su pequeño, los sistemas de protección que pueden velar por el bienestar de este niño menor de edad. Sobre la charla 3, que fue en la negociación y gestión de conflicto, fue una charla dirigida a 3 personas. A un caballero de 56 años, a una señora de 53 años y a una chica de 26 años. Esta charla le sirvió más que todo al señor de 56 años, que posee una empresa. Él me estaba comentando que esta charla le fue muy útil debido a que pudo saber cómo gestionar una negociación con otras empresas. Así también planteó un conflicto que tenía con uno de sus empleados por inasistencia. Esta charla yo hablé más que todo de los elementos de una negociación, cómo llevar un conflicto. Para mí fue una experiencia muy grata poder darle mi poco conocimiento a este señor y que conociera un poco más de cómo llevar un conflicto a flote, sin tener pérdidas algunas y que tuvieran una buena negociación con sus empleados. La charla número 3, hablamos sobre las herramientas para mejorar la oratoria. Mi experiencia me sentí muy bien al conocer que a este grupo de personas, que fueron 3, entre ellas había el comerciante que se le había dado la charla anterior, y que él, a pesar de que no tenía todos sus estudios finalizados, que solamente era bachiller, para él era importante saber sobre esta charla para poder dirigirse a sus empleados. Por eso esta charla para mí fue muy grata, al saber que el poco conocimiento que tengo le pude transmitir lo que fue la oratoria, el buen léxico a la hora de conversar. Esta persona fue una gran ayuda para él, para conocer cómo dirigirse a sus empleados y cómo debe ser su presencia a la hora de dar una reunión. Le expliqué cuáles son los elementos de la oratoria, cuáles son los pasos para dar una buena oratoria. Le expliqué cómo tendría que verse físicamente o cómo estar vestido adecuadamente para transmitir una buena vibra a sus empleados. La charla número 5 hablamos sobre lo que era la formación de emprendedores e innovadores, que sin duda alguna fue uno de los temas que más me gustó hablar, porque es una tendencia que hoy tenemos en el mundo, en el país venezolano más que todo, sobre los emprendedores nuevos que comienzan con algo tan pequeño y que luego lo quieren materializar en una gran empresa. Hoy en día se ven muchas ventas de artículos personales, emprendimientos que comienzan por redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, pequeños emprendimientos como vender tortas, como vender productos de aseo personal, productos de la canasta básica. Hay muchos emprendimientos hoy en día, tanto como vender joyas hasta vender lo más mínimo como un labial. Esta charla se la dictamos especialmente a una señora que tenía 53 años, que nos comentó que tenía un esposo
que tenía un pequeño emprendimiento conjunto con él, que era vender productos básicos. Ellos tenían la duda de cómo formalizar su pequeño emprendimiento y hacerlo algo más grande y formal, ya que se estaban expandiendo muy rápidamente. Lo cual fue muy afortunado explicarles cuáles eran los aspectos legales que tocamos precisamente en esta charla, los aspectos legales para que podrían constituir esta empresa tan grande como ellos lo quieren. Asimismo, fue muy satisfactorio también comentarles cómo tenía que hacer su gestión de negocio y cómo elegir el personal y expandir su pequeño negocio. Por último, dimos la charla número 5, que fue Mujeres y Derecho a una vida libre de violencia. Aquí en Venezuela tenemos la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y que esta charla de verdad también me gustó bastante, porque saber cuáles son mis derechos como mujer, cuáles son los tipos de violencias que hay. En esta charla fue muy favorable, puesto que la dirigí a 2 mujeres, una de 26 años y una de 53 años. Fue muy grato decirles que ellas tienen estos derechos y que lo importante de conocer sobre cómo defendernos ante estos maltratos, que aunque no sean físicos, hay también unos maltratos verbales que dañan y lastiman a la mujer. De verdad que estas charlas fueron muy útiles, de verdad que fue de mi agrado demostrarle un poco de mis conocimientos a esta pequeña comunidad, y que ahora los dejaré, profesor, con una breve... ¿Qué le pareció a estas personas que estuvieron en la charla? ¿Qué te parecieron las charlas? Bueno, me parecieron fabulosas porque aprendí bastante a través de los artículos que me leyó Vanessa Morales sobre la LOGNA, de cómo proteger a los niños, y me pareció de maravilla todo lo que me explicó del emprendimiento económico, que nos sirvió bastante a mi marido y a mí porque tenemos una pequeña empresa. Las charlas que nos ha dado Vanessa han sido interesantes. De verdad que lo que más me ha gustado es la parte de los emprendimientos, porque actualmente se ven muchos emprendimientos en la vida cotidiana, y sobre todo por el motivo de la pandemia. La gente desde su casa hace negocio online, las ventas son por Instagram, por WhatsApp, y de verdad que eso se está moviendo mucho. Otras cosas sumamente interesantes fueron las charlas sobre la LOGNA. Aprendí cosas que no sabía sobre los derechos y los deberes de los niños, y de verdad que estuvieron muy interesantes.